Al toro por los cuernos. Si eres ecuatoriano, esta frase probablemente te la dijeron más de una vez. Y si no la has escuchado nunca en tu vida, aquí te explico por qué tiene un peso tan fuerte y tan universal. Y es que esta nada más y nada menos describe ese momento exacto en que la vida te exige dejar de dar vueltas y enfrentar lo que realmente te asusta. Yo crecí escuchándola. Mi mamá decía con esa mezcla de cariño y firmeza que solo las mamás sabemos utilizar. Y con el tiempo entendí que no era solo un dicho, realmente era una forma de vivir. Y es que seamos sinceros, en nuestro día a día, en el trabajo, en la familia, en lo emocional y por supuesto en la comunicación, siempre hay algo que evitamos. Siempre. A veces es una conversación incómoda, una decisión pendiente, una cámara que preferimos apagar, una oportunidad que postergamos, pero definitivamente todos tenemos un toro cerca. Y mientras iba estableciendo justamente el tema de este podcast, era inevitable no acordarme de un amigo que, te juro, me contaba y me decía que tenía un toro de mascota cuando él era pequeño. Yo pensaba, pero ¿cómo es eso? Y para él era lo más normal del mundo. Me contaba que lo sacaba a pasear, comían juntos, decía que jugaban y hasta contaba que la lengua carrasposa del toro le raspaba las manos cuando él le daba la sal y las mejillas cuando él estaba triste. Una completa locura para mí, porque lo contaba como si hablara de un perrito, una mascota común que todos conocemos. Y ya poco a poco entendí con el tiempo algo súper profundo sin que él quisiera enseñarme absolutamente nada. Y es que hay personas que desde muy pequeñas conviven con cosas que para otros serían casi que imposibles. Crecen rodeados de situaciones que asustarían a cualquiera. Y ese contacto tan temprano con lo desconocido les quita también el miedo para varias situaciones de la vida. Eso después se nota en cómo enfrentan los retos, las decisiones y en este punto también en la comunicación. Todo esto lo empiezo a aterrizar y me doy cuenta que esta sabiduría popular, la de nuestras madres, la de nuestros dichos que llevamos tatuados desde niños, tiene un respaldo enorme también en estudios y autores que llevan décadas investigando el tema. Como por ejemplo, Steve Pressfield, en la edición en español de La Guerra del Arte, explica que cuando evitamos lo que importa, alimentamos una fuerza interna llamada resistencia. Y es justamente esa voz que aparece en la cabeza de todos. Hazlo mañana, no estás listo, mejor después. Y Pressfield lleva más de 20 años estudiando este fenómeno y llega a una conclusión súper contundente. Cada vez que no actúas, la resistencia crece y cada vez que das un paso, esta se debilita. Luego está Brené Brown, que seguro la conoces por sus conferencias de vulnerabilidad y de coraje. En el poder de ser vulnerable y en el coraje de ser tú misma, ella demuestra algo que parece súper sencillo, pero en la vida real no lo es. Solo crecemos cuando dejamos de escondernos, cuando nos permitimos ser vistos, incluso si estamos temblando por dentro. Qué lindo, me encanta esta frase y de hecho la he visto un montón por Instagram, así que la tomé para poder compartirla con ustedes. Y claro, no podía faltar una de mis favoritas en el mundo mundial y ella es Ruth Nieves y no es que tenga preferencia con ella únicamente, pero claro, todos sus libros son un verdadero regalo, se los recomiendo 100%. A mí me cambió la vida desde que los leo desde muy pequeña y claro, lo aterriza con una claridad súper impresionante, justamente en su primer libro que es Creo en ti y habla de nuestro cerebro y explica cómo solo puedes sentir seguridad a partir de las experiencias reales. Es decir, si no lo intentas, no hay referencia interna que te diga tranquila, ya lo hemos logrado antes. Por eso cada intento vale, incluso el que no sale perfecto. Entonces, como vemos, desde muy pequeños nosotros vivimos rodeados de estos mensajes súper potentes, a veces con la familia, a veces en la universidad, a veces con estos mismos expertos que ahora justamente nos rodean con este tipo de información por todos lados. Y aquí es donde también creo que es muy importante que estemos aptos a escuchar. Y bueno, en medio de todo esto, pues quiero confesarles que una de las cosas favoritas que tengo son esas conversaciones largas y filosóficas que se extienden de 1 a 2, 3 horas y que claro, van con mucho cariño y mucho respeto también con las personas que se están compartiendo. En medio de ello recuerdo claramente que estaba con un amigo muy querido y él me hablaba de sus miedos, yo hablaba de los míos y conversando, aterrizando justamente todo este contexto, él me dijo una frase también que llegó a mi corazón y esta era: es hora de besar el león. Y yo pensé,
¿Cómo que besar al león? Pero lo dijo tan serio, tan simbólico, tan sentido y con tanto cariño que yo me quedé con esa frase también. Y quiero que por un segundo te lo imagines. Cierra tus ojos un momento y visualiza un león frente a ti. Grande, poderoso, imponente. ¿Qué haces? Lo más normal sería correr, ¿sí o no? Huir, salir despavorido del lugar. Lo último que se te ocurriría es acercarte, agacharte y darle un beso en la frente, definitivamente. Y me di cuenta justamente lo que él me quería decir, que cuando conviertes tu miedo en presencia, cuando lo haces en gesto imposible, simbólico, sí, pero profundamente valiente, algo sí ocurre. Cuando te levantas después de besar el león, ese león ya no te persigue. Camina a tu lado. Y fíjate qué interesante. Cuando hablamos de emociones intensas, nunca usamos metáforas de mariposas, conejos, colibríes. No tiene sentido decir enfrenta al pajarito. Las emociones fuertes se presentan con animales grandes, con huracanes, con fuegos, con tormentas, porque así se siente el miedo en el cuerpo, así de gigante, de incontrolable, pero así también de real. Pero aquí viene lo más importante de todo, y es que el miedo sí se achica cuando lo enfrentas. Esto pasa siempre, y yo lo veo una y otra vez en mis entrenamientos. Nadie fluye en la cámara la primera vez, nadie le sale la entrevista perfecta la primera vez. A nadie le nace la voz segura sin haber pasado antes por la incomodidad. A mí misma me tocó practicar horas y horas, repetir, borrar, volver a grabar, quedarme hasta tarde, tratando de que el mensaje saliera como lo sentía por dentro. Y eso, aunque no lo notamos de inmediato, va construyendo el archivo interno del que habla justamente Ruth Nieves. Ese registro que te dice, yo puedo, ya lo hice y sé cómo hacerlo mejor. Y entonces llega el día que prender la cámara ya no te da miedo. Llega el día que al hablar frente a alguien ya no te tiembla la voz. Llega aquel día que dices, ah, claro, este era mi toro, pero ya lo estoy tomando por los cuernos. Y qué lindo me resuena esto, porque enfrentarlo una vez no lo resuelve todo, pero sí crea la base. Enfrentarlo 2 veces lo normaliza. 3 veces lo transforma y 5 veces lo convierte en parte de ti. Y así también funciona la comunicación, así funciona la vida. A veces el toro por los cuernos, a veces besar al león, pero siempre es lo mismo. Deja de huir, acércate a lo que te incomoda y confía en cada paso que realmente esa es la victoria. Hoy quiero que te quedes con esa idea. Tu miedo no necesita desaparecer para que tú puedas avanzar. Necesita que lo mires, que lo reconozcas y que le des la cara. Porque cuando te paras frente al toro, cuando te acercas al león, cuando te quedas en esa incomodidad unos segundos más, algo se mueve dentro de ti, algo cambia y algo también se libera. Y cuando ya estés decidido a hacerlo, no olvides acompañarlo con una técnica maravillosa que me ha servido personalmente a mí y a muchas personas en el mundo. Y es que justamente cuando ya estés frente a ese miedo, le pongas una ilusión más grande que él. En el fondo, se trata de demostrarle a esa parte de ti que se asusta que esa situación desconocida, eso que te inquieta o te paraliza, también tiene un beneficio esperándote si lo atraviesas. No es negar al miedo, es justamente demostrarle que al otro lado hay algo que vale la pena. Pero aquí viene lo más importante y justamente lo que hemos venido conversando y a veces lo que más nos cuesta aceptar. Esa ilusión, esa sensación de logro o de bienestar no la puedes inventar si nunca te has permitido equivocarte. No puedes poner delante de un miedo una emoción que no has vivido, ni una sensación que no has experimentado todavía. Para tener esa ilusión más grande que quieres que acompañe a tu miedo, primero necesitas haber caminado, aunque sea un poquito, por ese terreno incómodo que ahora te intimida. Recuerda, solo a través del intento, de los tropiezos, de los errores y de todos esos aprendizajes acumulados en la vida, tu cerebro empieza a construir referencias reales. Ahí es donde toma sentido eso que dicen, que más vale intentarlo las veces que sea necesario a quedarte con la idea dando vueltas en la cabeza. ¿Y por qué? Porque las ideas no entrenan al cerebro,
Los sueños tampoco. El cerebro se programa únicamente con lo que has vivido, con las cosas que te han salido bien, con los intentos que hiciste, con los momentos que temblabas y lo hiciste de igual manera y también descubriste que no era tan terrible como parecía. Nuevamente, recuerda, tu mente no puede usar lo que nunca has intentado. No puede sacar valor de un archivo vacío y tampoco puede construir confianza sobre algo que no existe todavía. Por eso esta técnica funciona también, porque combina la ilusión con la experiencia, el miedo con el movimiento y ese impulso interno de decir, sí, me asusta, pero ya di un paso antes, así que puedo volver a hacerlo. Y es ahí donde aparece tu verdadera voz, la que tiembla un poquito, sí, pero sale, la que duda un segundo, pero habla, la que no es perfecta, pero es real, la que definitivamente comunica. Así que hoy solo quiero decirte esto, tienes permiso de tener miedo, pero también tienes permiso de enfrentarlo, de avanzar y de crecer. Ahora mismo yo me encuentro trabajando, he superado algunos, voy en procesos de otros y esa es la vida, al toro por los cuernos y tú más fuerte que nunca.